días. Muchas gracias por la invitación, Mar. Muchas gracias a Propa por esta invitación y por la organización de esta jornada para hablar de accesibilidad en museos. La parte que voy a tratar se trata sobre la accesibilidad cognitiva. Previamente, sí me gustaría plantear por qué estoy aquí. Es decir, ¿por qué soy yo y no otra persona? Bueno, pues yo pertenezco a una organización que se llama Plena Inclusión Madrid, pertenece al movimiento asociativo Plena Inclusión y somos una organización que en la Comunidad de Madrid tenemos más de 40 años de historia, el movimiento asociativo tiene ya más de 50 y en la Comunidad de Madrid representamos a más de 33.000 personas con discapacidad intelectual o de desarrollo y ofrecemos diferentes servicios, somos una organización mediana. Y entonces nosotros nos centramos en facilitar que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan elegir el proyecto de calidad de vida con apoyos y oportunidades necesarios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que de alguna manera nosotros lo que promovemos es que sean las propias personas quienes elijan su vida. Es decir, no se trata de que se les dirija, sino que tengan sus propias elecciones y que les demos las herramientas adecuadas, los apoyos, para que efectivamente, junto con las oportunidades de hacerlo, puedan llevar a cabo este tipo de elecciones. Y entonces lo que queremos es que una persona con discapacidad intelectual forme parte de la ciudadanía, es decir, de que sean ciudadanos de pleno derecho. Hemos conseguido avances. En los últimos años, por ejemplo, hay modificaciones importantes en el Código Civil, se ha conseguido el derecho a voto, que ya no tenga que ser, digamos, basado en que haya un juez que dictamine si la persona puede o no puede votar, sino que por defecto todas las personas pueden votar. Y de ese modo, bueno, pues aparte de que ahora hay una profunda transformación en cuanto a la figura de la representación, ya no se habla de representante, de tutor, se habla de apoyos, está habiendo un campo importante de transformación. Pero la accesibilidad cognitiva trasciende la discapacidad intelectual y es donde yo quiero poner el acento en esta presentación. Y entonces la pregunta es, ¿qué significa, en primer lugar, accesibilidad cognitiva? Bueno, pues la definición realmente es esta que veis arriba, que básicamente a mí me gusta resumir como que accesibilidad cognitiva es fácil comprensión. Cuando estamos hablando, cuando estamos leyendo, cuando estamos comunicando, cuando estamos desenvolviéndonos en un entorno, cuando utilizamos una máquina, un dispositivo móvil, cuando estamos en un edificio, todo tiene que ser sencillo. No tiene sentido que nos perdamos, no tiene sentido que no comprendamos, no tiene sentido que haya dificultades a la hora de transmitir información, que nos encontremos ese tipo de barreras. Y entonces el objetivo fundamental de la accesibilidad cognitiva es la fácil comprensión. Y la fácil comprensión abarca a todas y cada una de las personas. No se trata solo de discapacidad intelectual, lo que pasa es que es cierto que para nosotros la accesibilidad cognitiva, para nuestras organizaciones, la promoción de la accesibilidad cognitiva es fundamental como derecho llave. ¿Qué significa ser derecho llave? Pues que nos abre las puertas para ejercer otros derechos. Igual que si en un momento dado una persona usuaria de silla de ruedas se encuentra con que va a un museo y solo hay escalones de entrada, pues se encontraría con una barrera de accesibilidad que no podría. Entonces, la llave de la accesibilidad es la que esa rampa o ese suelo rebajado, ese escalón rebajado, le permitiría acceder y ejercer otros derechos, el disfrute de la cultura, etc. En este caso igual. Estamos hablando de un derecho llave, de que a través de la comunicación más sencilla podamos permitir que las personas que tienen una dificultad de comprensión, y aquí hablaremos ahora de un rango diverso, pues entonces puedan acceder a cualquier tipo de contenidos. ¿Y qué nos encontramos muchas veces en los museos? Pues nos encontramos cosas como esta. A mí me gusta siempre leerla porque creo que merece la pena. Dice la nota licenciosa: en este mueble litúrgico, el apoyo del asiento llamado misericordia introduce una nota de realismo cómico que delata la naturalidad con la que en el Renacimiento convivían lo sagrado y lo profano, la seriedad y la risa.
Aristóteles había recriminado a Alejandro Magno sus amoríos con la cortesana Filis. Esta se venga seduciendo al filósofo que se deja montar como un caballo. En el tono de ironía, el gran metafísico entregado a los apetitos carnales, se adivina ya el elogio de Erasmo al desorden de la locura y la necedad, inseparables de la vida humana. Pura poesía, qué maravilla, por Dios. ¿De qué nos hemos enterado? Todo esto para describir un asiento, ¿eh? No creáis. Que lo que está describiendo es eso, un asiento, que es la misericordia, pues eso, que hay unas tallas y tal. Pero fijaos la manera de transmitirlo. ¿Para quién se ha dirigido el que ha redactado esto? Pues posiblemente a sí mismo. Porque en la producción de texto nos encanta leernos. Somos muy egocéntricos. Y esto, desafortunadamente, se ve mucho también cuando vamos a los museos. Muchas veces que he impartido cursos de lectura fácil, me dicen incluso personas que se dedican a la mediación artística, jo, es que yo he salido de algunas exposiciones, pero ¿cómo he entrado, eh? No he enterado de nada. Y son personas que se dedican, que son historiadoras del arte, que son mediadoras culturales. Por lo tanto, existe un problema. Existe un problema. Hay que afrontarlo. Pues aquí hicimos, por ejemplo, una cartela, hay un conjunto de cartelas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. En la vitrina pusimos esa cartela en lectura fácil junto a la cartela en su formato original. Vitrina de 360 grados, puedes dar la vuelta, puedes ver perfectamente todas las aves que se están comentando. Y el texto es simple, directo, es decir, información básica, que sea pie para otras cosas. No se trata de que sea una única pieza en la cual, ya tengo toda la información. No, es el arranque para muchas otras cosas. Tenemos que enfocar siempre esta cuestión de esa manera. Y aquí os pongo esta diapositiva aposta así. Es decir, no es para leerla, sino para que tengáis ese impacto visual como puede sentir una persona que tiene dificultad de comprensión cuando se afrenta a un texto. No sabe dónde poner la vista, se le va la vista por las palabras y esto qué significa, y ahora un color diferente y ahora otro. Tengan en cuenta que una persona, en algunos casos, por ejemplo, ahora les contaré el proceso de lectura fácil, lo que llamamos validadores, personas que leen los textos en lectura fácil para comprobar que se entienden. Estamos hablando de velocidades entre 3 y 4 páginas por hora. Es decir, tenemos que medir muy bien. Y muchas veces luego es que nos encontramos en que dicen, ojo, es que Óscar, es que estos textos son muy fáciles. Hombre, claro, es que de eso se trata. De que los entiendan, que los tienes que entender. Porque una cuestión fundamental con la accesibilidad cognitiva es que nosotros no podemos ser la medida de la comprensión, sino que tienen que ser los usuarios de esas herramientas de accesibilidad con las que trabajamos. ¿Y cuáles son esas herramientas? Bueno, yo les voy a hablar de 3 fundamentales. Una, las que afectan a los contenidos, otra, las que afectan a los espacios y otra, a la interacción con las personas. La primera de ellas, la lectura fácil. Cómo afrontar contenidos que sean sencillos para personas que tienen dificultad de comprensión. ¿Y cómo debemos hacerlo? Pensando en quien nos lee. Como decía, no podemos conformarnos como medida de la comprensión. Tenemos siempre que pensar en cómo leen las personas que nos van a leer. Hay que tener en cuenta que el museo es un lugar que todavía es muy distante para perfiles de personas con dificultad de comprensión. Se están haciendo muchas iniciativas. Ana Moreno nos ha contado muchísimas, pero todavía se sigue viendo en muchas ocasiones con cierta distancia y el museo tiene que tener los brazos abiertos. Y uno de ellos es a través de esa forma de comunicar los contenidos. Tan sencillo como pensar, empatizar, organizar unas buenas ideas con unas pautas de redacción y diseño y comprobando con quienes tienen que leer esos textos, quienes van a ser los beneficiarios, que realmente se pueden comprender. Eso es la lectura fácil. Eso es el método. Sí, luego hay manuales, está una norma de AENOR que explica en detalle, hay como 120 pautas. Bien, todos esos ya entraríamos en detalles, pero fundamentalmente el impacto que quiero que memoricen es que no se trata ni más ni menos que de empatizar con el lector, organizar bien los textos
y contar con quién nos va a leer para saber si se entiende adecuadamente. Esa es la llave fundamental de acceso a los contenidos. Y el proceso de lectura fácil inicialmente es que tenemos un texto original, hay una persona que se encarga de esa adaptación del texto, que genera un determinado borrador, y a partir de ese borrador tenemos ya el proceso de validación. Grupos de personas con dificultades de comprensión de diferentes niveles, normalmente nosotros contamos entre 4 y 6 personas, leen esos textos y comprueban si se comprende o no. Muy importante la formación de este tipo de perfiles, la formación para que absorban el sentido que tiene el texto, el sentido que tiene su trabajo. No se trata de me gusta o no me gusta, o esto es aburrido, es entretenido. Se trata de se entiende o no se entiende. Y tiene que haber unas dinámicas en las cuales una persona de apoyo va fomentando la participación, preguntando de diversas formas, mediante estrategias de dinamización, ir extrayendo esos puntos de vista. ¿Se está entendiendo o no esta palabra? Se pregunta de una manera, de otra, la frase, la estructura, etc. Y nos van en muchos casos proponiendo cambios. A veces no. A veces el texto está adaptado adecuadamente, tampoco hay que tratarlo mucho más. Pero siempre es necesario ese paso, contar con los usuarios. ¿Cuántas veces nos encontramos con soluciones de accesibilidad que no se pueden utilizar porque no se ha contado con los usuarios? El ejemplo de la rampa que se citaba antes, ¿no? Esa rampa que es tan larga que es muy difícil mantener el impulso si no tienes una persona de apoyo. No sería una persona autónoma en silla de ruedas posiblemente no podría afrontar una rampa tan larga, necesitaría mucha fuerza. Bueno, pues eso ocurre muchas veces, el efecto rampa-trampa. Es decir, de que de repente, claro, sí, luego está el efecto rampa-tobogán, que ese también es interesante. Pero ocurre esa situación, soluciones de accesibilidad que se vuelven totalmente inútiles. Ahora, de cara a la galería parece que hemos cumplido. Mentira. Entonces, por eso es importante contar con los usuarios finales. La lectura fácil no se tiene que considerar como... En algunos casos se dice, no, es que esto menoscaba el derecho a la información. Pero vamos a ver, una persona que tiene las dificultades de comprensión que hemos visto antes que tiene, que lea a la velocidad que tiene, ¿podemos sinceramente pensar que un libro de 200 páginas se puede adaptar a lectura fácil para que tenga también 200 páginas? Pues no. Es decir, en algunos casos, pues sí, hemos tenido que producir alguno, en otros ámbitos, formación, oposiciones, pero hemos adecuado también el procedimiento y hemos dicho, oye, oposiciones, necesitamos 6-7 meses para prepararlas, para que se puedan estudiar esas 200 páginas, pero alguien que va a disfrutar de una hora y media en un museo, le vas a dar una obra larga, extensa, compleja, un folleto enredoso, no tendría ningún sentido. Entonces tenemos que adecuar, y no es menoscabo, es adaptación a las circunstancias de la persona. Y entonces por eso no podemos plantear que sea un texto de segunda ni menoscabado, no es una simplificación. Lo que queremos transmitir con la lectura fácil es la esencia. Cuando en un momento dado me proporcionan un texto original para que lo adapte, yo siempre miro cuál es la esencia del contenido. Entonces, se trata de ver cuál es el mensaje fundamental que quiere la persona, el autor, autora, transmitir. Luego ya veremos qué detalles pueden ser más o menos relevantes, pueden ilustrar, pueden reforzar, pero sobre todo es la esencia. Si nos perdemos en cada una de las frases, estaremos fracasando en la comunicación en lectura fácil. Una forma, además, que para nosotros es importante a la hora de las formaciones. No empezamos hablando de las pautas, empezamos hablando de la estructuración. Porque precisamente, si tenemos el original y la hoja en blanco y empezamos a hacer frase 1, frase 2, frase 3 en lectura fácil, heredaremos los errores que tiene el original, solo que con frases más cortas o palabras más sencillas no haremos nada útil, no merecería la pena. Entonces, debemos verlo siempre como una herramienta de accesibilidad que sea complementaria, porque esto también despierta muchas susceptibilidades. Ah, no, es que la lectura fácil para todos. No.
La lectura fácil es para un público específico. Es que todo el mundo que pasa va a leer lectura fácil. No. ¿No hemos oído siempre en marketing la segmentación? ¿Acaso los anuncios se dirigen a todas las personas? ¿Acaso una marca de automóviles, Mercedes, BMW, se dirige al mismo público que Ford o SEAT? Pues entonces, ¿por qué a la hora de dar la información tenemos que darla de la misma manera a todas las personas? Dejemos que elijan. Entonces, de eso se trataría, es complementariedad. Se trataría de dar una alternativa eficaz a un público con unas determinadas necesidades y donde, como insisto, se trata de esencia, no de exhaustividad, para que garanticemos esa comunicación. Y además, fíjense, muchas veces dicen, es que esto parece para niños. No, no estamos infantilizando, estamos dignificando la experiencia lectora de personas adultas a las que hasta ahora, cuando van a una biblioteca, se les manda a la sección de infantil y juvenil. Y que personas de 30, 40, 50 años con discapacidad intelectual se les mande ahí es una vergüenza. Eso es lo que se quiere trabajar. Pero ojo, como les decía, no miremos solo a la discapacidad intelectual, miremos a muchos más públicos. Personas mayores. Hay analfabetismo funcional. Pensemos en adolescentes que están saliendo del sistema educativo con carencias de comprensión. Pensemos en trastornos del lenguaje, en sordera prelocutiva que puede tener pues, en algunos momentos algunas circunstancias también de dificultad de comprensión. O personas en circunstancias transitorias como migrantes cuya lengua de origen no es el español y entonces pues no pueden, es decir, están aprendiendo progresivamente el español porque muchas veces tampoco es que tengan mucho tiempo para ir al Instituto Cervantes a dar clases. Por lo tanto, es decir, estamos hablando de diferentes circunstancias, diferentes perfiles. ¿A qué quiero aludir? A que muchas veces se plantea como que la lectura fácil es solo para discapacidad intelectual. No, desde nuestras organizaciones de apoyo a discapacidad intelectual lo que queremos es promover la lectura fácil como forma de que se demuestre que la discapacidad intelectual contribuye a la mejora de la sociedad, favoreciendo la comprensión en múltiples colectivos. Esta diapositiva se la quiero remarcar también por una cuestión importante. Son dos conceptos que ahora últimamente, en estos últimos años, están apareciendo cada vez más. Lenguaje claro, lectura fácil. Suena muy parecido para quienes no se desenvuelven en este ámbito, pero son significativamente diferentes. La lectura fácil está orientada a personas que tienen dificultades de comprensión y el lenguaje claro a público general, que no tenga una dificultad de comprensión específica, pero que, sin embargo, no es especialista en un tema. Ejemplo típico, documentos jurídicos o administrativos. ¿Cuántas veces tenemos que rellenar un formulario y no sabemos por dónde acogerlo? O tenemos que firmar un determinado documento y decimos, madre mía, yo firmo, pero espero que no haya ninguna consecuencia. ¿No? Es decir, esa hipoteca, ese tipo de cositas, así, detallitos. Bueno, pues efectivamente, eso de lo que se trataría es de efectivamente generar documentos que sean comprensibles para público que no es especialista y que tenga un valor equivalente al original. La lectura fácil no pretende esa equivalencia, sino que es una herramienta complementaria para dar acceso a algo que sea comprensible. Es obvio, por ejemplo, que un documento como una escritura de hipoteca en lectura fácil no podría aceptarse por el sistema judicial, pero si yo en un momento dado explico los elementos esenciales para que se comprenda, estaría habilitando a la persona para que cuando firme sea consciente de lo que firme. En lectura fácil, en los museos, significaría que yo tengo una versión que en un momento dado me puedo dirigir a un público general, que puede tener un cierto conocimiento artístico, que ha podido ir de vez en cuando a museos, y otro documento para ese público que tiene mayores dificultades. Y serían dos versiones perfectamente compatibles y perfectamente necesarias para todo tipo de públicos al que queramos abarcar. Vamos a verlo como un ejemplo. Vamos a ver cómo se transforma un folleto de un museo a una versión de lectura fácil. Tenemos este folleto de la Casa Museo de Lope de Vega, que es de la Comunidad de Madrid. Es un tríptico. Este sería una de las caras, como ven, en un lado los datos generales, la foto de portada,
explicando un poco la figura de Lope de Vega, y a continuación, pues bueno, una mezcla de fotos, texto pequeño, encima con un contraste gris con blanco, pero sobre todo muchísima información, muchísima densidad y concentración en poco espacio. Remisiones entre las fotos que aparecen allí al fondo en la esquina inferior derecha, cada una de las fotos con su título, etcétera, con lo cual encima te obliga a decir, a ver, ¿cuál es la 1? Uy, es que no veo el 1, madre mía. Enredoso, ¿no? Pues bueno, vamos a ello. Un folleto en un formato intermedio entre DIN A4 y DIN A5. Manejable, cómodo para las manos. Que en la portada veamos dónde estamos y donde localizamos, lo primero, el logo de lectura fácil, identificando que ese texto se ha trabajado con esa finalidad, para que quien lo necesite lo pueda identificar y coger. Eso es importante porque todavía la lectura fácil no está tan difundida, hay que identificarlo de alguna manera. Y luego, preséntense, den la bienvenida a quien les va a ver. ¿Quiénes sois? ¿De qué va el museo? Cuéntenlo brevemente, una introducción general. Pues eso, hablamos de la Casa Museo de Lope de Vega, y entonces ven una estructuración, párrafos, frases cortas, párrafos organizados, un lenguaje mucho más sencillo, con algún detalle que sea atractivo. Pues bueno, pues la firma de Lope de Vega, por ejemplo. Es que además un texto en lectura fácil no tiene que ser ortopédico, tiene que ser atractivo a los ojos. Porque se trata de un producto al final. Entonces a mí me apetece leer algo que, oye, pues sea bonito, que sea agradable, que a la vista me produzca una sensación de, pues quiero leerlo. En este caso, como es la Casa de Lope de Vega, bueno, pues cuéntame quién es. Identifícame quién es. No estamos haciendo nada más que coger los recursos del folleto original y recolocándolos. De un modo que creemos un sistema lógico. Primero, ¿dónde estás? Como en este caso va de un personaje concreto, identificamos al personaje y luego empezamos el recorrido. Vamos a empezar por la planta baja, vemos que las fotos van en correlación con el contenido del texto, localizamos el sitio, explicamos un detalle, pues mira, es que esto que pone en latín, que significa esto, tal, el latín es el idioma de los romanos. Empezamos por la planta baja, con siempre esa correlación lógica, y continuamos luego por la planta primera. Foto y texto en correlación siempre, conjuntamente, para que sea con todo su sentido. Una página, tampoco mucho más. Pero sin embargo, ¿qué estamos fomentando? Que primero, quien quiera ir de manera autónoma, pues que se coja su folletito, se da una vueltecita y disfruta de la experiencia. Pero quien quiere ir en grupo, pues a lo mejor la persona que va a dinamizar ese grupo ya tiene un punto de arranque para generar determinadas dinámicas e interacciones, determinadas actividades, o que el propio museo, a través de eso, organice actividades para que esas personas pues tengan otra experiencia, otra visión del museo. Concluimos al final con los datos esenciales y tan sencillo. Otro ejemplo. Este es del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Un retablo enorme, estupendísimo, que hay de un monasterio. Es tan alto que han tenido que partirlo en varias partes y repartirlo entre salas. De ahí que cuando visitamos, claro, nos vamos encontrando las diferentes partes. Pero esto, lo interesante era imaginarnos cómo era entero. Y eso es lo que propusimos. Y por eso lo que hacemos es marcar dónde está en cada una de las salas y en correlación en el texto se va describiendo lo esencial. Porque el detalle es exageradísimo, claro, son diferentes situaciones del Evangelio, de la Biblia, pero aquí lo que nos interesaba era, primero, dar la visión global. Incluso, fíjense, que hemos hecho hasta la parte que falta, que no está en color, que está en blanco y negro, para que se tenga la representación completa. Más ejemplos. El arte abstracto. ¿Cómo comunicar el arte abstracto? Bueno, pues efectivamente, situando quién era. En este caso es un pintor cordobés que pues querían hacer una retrospectiva en Córdoba, hicieron varias exposiciones, y entonces uno de esos cuadros dice amanecer y atardecer. Identifiquen los elementos. Identifiquen los elementos
Ven ahí cómo se marca el cielo, los reflejos, el mar, la arena, porque muchas veces para quien por primera vez se acerca a la abstracción, resulta muy difícil identificar qué está viendo. Tenemos que educar esos ojos y darles la orientación adecuada para que vayan entendiendo. Contextualizamos, porque básicamente cuando hacemos una descripción de un cuadro, muchas veces ven que las cartelas o las descripciones empiezan de una manera muy altisonante, muy cultural, pero cuando yo me pongo delante de un cuadro, lo primero que me pregunto es ¿qué hay ahí? Descríbeme lo que hay ahí. Cuéntame lo que veo, el paisaje, el personaje, la acción. Y luego ya, quien lo pintó, contextualízame la época, por qué se pintaba en esa época de esa manera. No nos perdamos en más detalles, centrémonos en lo que de verdad... Porque además estaremos generando la sensación de que el arte es accesible, es apetecible, lo puedo entender, lo puedo vivir y disfrutar. Con el Museo del Prado, que lo ha citado anteriormente Ana, pues hicimos este folleto. En la portada nos preguntábamos, ¿qué hacer? Pues vamos a traer gente, ¿no? Pongamos el museo en acción. Personas visitando el museo. Y entonces por eso se hizo esa portada para que fuese algo huyendo de lo ortopédico, como decía anteriormente. Con un índice en donde desglosamos cada uno de los cuadros y nos presentamos. Bienvenido al Museo del Prado. Y entonces vamos dando pues algunos datos, contamos algunas cuestiones. Se fijarán, por ejemplo, que Fernando VII lo ponemos en letra en vez de números romanos, porque los números romanos se tienen que evitar. Las cifras, pues las redondeamos, porque efectivamente las cifras puede ser complicado, no dejan de ser una abstracción cuando estamos hablando de números grandes. Y anticipemos la acción. ¿Qué vamos a ver? Pues hay 10 cuadros, en la primera planta, solo es la primera planta, no va a ser en todas las plantas. Y luego, pues aquí, como les decía, título, autor, resaltamos un detalle, llamamos la atención para que se fijen en algo, para que además del cuadro general, pues también perciban alguna cuestión que pueda ser llamativa. ¿Qué vemos? Lo primero, responder en la descripción, ¿qué vemos? ¿Quién lo pinta y por qué lo pinta? Y luego, mostremos una contextualización histórica y algún detalle más. No es más necesario, insisto, ¿cómo leen las personas que tienen con dificultades? ¿Cuánto tiempo tardan? Un texto de esta longitud permite hacer que la experiencia sea dinámica. Si lo hiciéramos más largo, estaríamos generando unas barreras en donde hay mucha pesadez, más tiempo de lectura, más tiempo de tener que hacer conexiones de unas cosas con otras. Y luego fíjese la ilustración. Sitúen las cosas, llamen la atención hacia lo que buscan las personas. Vamos con la segunda herramienta, los espacios. ¿Cuántas veces hemos ido a un parking y hemos estado así, apretando, ¿dónde está mi coche? ¿No? ¿Por qué? Por la homogeneidad del diseño. Pero es que también nos hemos encontrado muchas veces señales en donde no sabemos cómo interpretar cuando la fecha es así, así o así. Y entonces no sabemos si es que es para allá, es para allá. ¿A que sí? Bueno, falta estandarización en estos casos. Está ahí de fondo el problema. Y en este caso, contemos también con personas con dificultades de comprensión y cómo perciben el espacio. A que todos los que estamos aquí cuando vamos a un sitio de turistas utilizamos el mapa desplegable, bueno, en la época que había mapas desplegables, ¿no? Y cogíamos el mapa y teníamos la calle y era como que aquí vamos girando en función de cómo estaba. Hoy lo hacemos con el móvil cuando cogemos el Google Maps y ponemos la visión esta como 3D, porque claro, es como que vas, mira, si es que voy siguiendo el camino, voy con el coche, mira, perfectamente. ¿Por qué? Porque es lo lógico. Si vemos en 3 dimensiones, nos resulta muy complicado interpretar en 2 a cualquier persona. Por lo tanto, siempre buscaremos una opción que sea similar a la realidad, que parezca que nos engaña el ojo, con 3 dimensiones. Entonces, vamos a actuar ahí. Este es el plano que hicimos comprensible para el Museo del Prado, para precisamente complementarlo con el folleto de las 10 obras. Lo hicimos con un levantamiento de 3 dimensiones y en donde, si se fijan, marcamos algunos hitos de orientación, esas paredes rojas, una escultura en el medio, la consigna, elementos que nos iban marcando el itinerario de una manera natural. Y luego arriba
Pues claro, en el ascensor veíamos de frente un enorme cuadro que era muy indicativo para situarnos. Y luego hicimos el recorrido punteado, acompañándolo con esa figurita que ven, con una persona caminando, una mesa en el centro de esa galería central, también era muy significativa como orientación. En resumen, cuando tengan que hacer un plano, asimílenlo a los elementos que tienen en la realidad. Engañen al ojo con 3 dimensiones y sitúen los elementos que son significativos de recuerdo de orientación para precisamente ayudar a caminar de manera autónoma, porque ¿cuándo se ve que un plano está mal hecho? Cuando la gente tiene que preguntar continuamente dónde están los sitios. Es la clave. Si en un momento dado no se pregunta, es que el plano está funcionando. 5 visitas hicimos precisamente para hacer este plano comprensible. 5 visitas con 5 grupos diferentes de personas con discapacidad para comprobar la funcionalidad y nueva versión, y nueva versión, y nueva versión, hasta que conseguimos esta que era funcional. Esto es el Museo Nacional de Antropología. Es un museo más pequeño que está en el centro de Madrid y este es el original. En un momento dado, pues uno puede pensar, claro, los colores, algunos elementos, como que es más comprensible. ¡Puf! Madre mía la guerra que nos dio. Madre mía la guerra que nos dio. Y eso que tenía colores y elementos, pero claro, si viéramos las figuras, esas figuras que imitan las piezas que se están representando, pues claro, veríamos que ahí pues no se asimilan tanto como las que son originales. ¿Cómo lo hicimos? Pues de esta manera. De nuevo, fueron como 3 o 4 visitas para ir localizando al final la manera de visitarlo, haciendo hitos significativos. ¿Ven esas figuras planas en rojo? Pues son unos murales que había a lo largo del camino y que precisamente marcaban mucho la orientación. Parecen como espacios, es decir, vamos generando espacios, pero lo que queremos es que sean hitos visuales para ir marcando el camino a seguir. Y en las siguientes plantas, idéntico. Y vamos marcando dónde estaba exactamente, porque además luego eran muy puntillosos. No, es que esto no está aquí, está aquí. ¿No? Y entonces era como que tenías, vale, voy a mover el número 7, el número 8, a dónde exactamente. Es decir, que se percibía perfectamente por parte de los evaluadores esta forma, este recorrido. Museo ICO es un museo chiquitito que tiene exposiciones temporales sobre arquitectura. La museografía es compleja y entonces, en un momento dado, como hacían exposiciones con paneles, muchas obras diferentes de arquitectos, no todas las iban a adaptar a lectura fácil, pero había que identificarlas de alguna manera. Hicimos un folleto, además la forma del folleto se adapta a la pantalla del móvil, porque ahora mismo no se está dando nada de papel. QR en la entrada, coges tu móvil y empiezas a ver tu folleto en el móvil. Y ese numerito, con el logo de lectura fácil, estaba, según el número, las 10 obras marcadas en cada una de las paredes. ¿Qué significaba? Yo veía eso y me iba al móvil y localizaba la que correspondía. Una manera de interacción, de orientación, con comprensión y que, presupuesto, como también se ha comentado, muy pequeño, un vinilo, simplemente, y luego la producción del folleto, con lo cual se puede hacer razonablemente en una ruta de una visita en lectura fácil. ¿Ven la correlación, entonces, que se plantea en estos casos? Pictogramas, que también suele haber mucha discusión. Por favor, colecciones de pictogramas estándar. Ya existen varias colecciones. No inventemos la rueda. No inventemos la rueda, sobre todo, por favor, cuando señalicen los baños. Es decir, no inventemos la rueda. Ya sé que se nos ponemos muy creativos y esas cosas, pero yo creo que todo puede ser más sencillo incluso para esas circunstancias. Entonces, hay varias colecciones. Estas, si buscan Biblioteca de Pictogramas de Fundación ANCES, Biblioteca de Pictogramas de CEAPAT, Biblioteca de Pictogramas de Junta de Andalucía, Biblioteca de Pictogramas de Fundación de Municipios de Madrid, todas gratuitas, disponibles para su utilización. Y no hace falta crear pictogramas. Y una iniciativa que no me dio tiempo a incluir, Accesibiliconos. Precisamente una cuestión que queremos plantear desde nuestras organizaciones es que dejemos de señalizar la discapacidad. Señalicemos la accesibilidad y planteemos la accesibilidad como servicios.
El museo tiene subtitulado, audiodescripción, lectura fácil, visita guiada. Bueno, pues creemos iconos para que la persona que quiera visitar nuestro museo sepa lo que tiene y si se corresponde con su necesidad de accesibilidad. Pero no me digas que está adaptado para personas ciegas, para personas con discapacidad física, porque es que la diversidad es enorme. Entonces, desde fuera parece, no, una persona ciega, pues es todo igual. Pues no. Y ahora en la siguiente mesa seguro que vamos a tener testimonios interesantes. Lo mismo con personas sordas o con personas con discapacidad física. No se puede plantear que por cada tipo de discapacidad hay una única solución, sino un abanico de soluciones. Y eso es lo que tenemos que mostrar. Cuéntame lo que tú ofreces y yo ya veré, según mi circunstancia, lo que tengo que coger. Última, la interacción. 3 cuestiones. Atención al público. El personal de atención al público tiene que estar formado. Es necesario que el personal atienda apropiadamente según las necesidades de cada persona. Se dirija en la forma, con el trato que corresponde, dándole información pertinente. La necesidad de formación es fundamental y hay muchas carencias en ese aspecto. Segundo, visitas guiadas. Adáptenlas en función de la forma de comunicación. Pueden ser audioguías, en el caso incluso de personas con dificultades de comprensión, audioguías adaptadas en lenguaje sencillo. Puede ser lectura fácil o puede ser que formen ustedes a mediadores para que utilicen un lenguaje más sencillo y generen dinámicas en donde se aproximen. Muchas de las ideas que, por ejemplo, nos ha contado al principio de la mañana Ana Moreno podrían ser perfectamente aplicables, incluso ideas que no son específicamente para personas con dificultades de comprensión, que estaban pensadas para otros perfiles. Y luego la generación de actividades inclusivas. No segreguen, unifiquen. Es decir, a lo mejor en un momento dado esa visita en lenguaje más sencillo le puede atraer a personas que no tengan una dificultad de comprensión, pero que es el típico turista que viene una horita y que tiene que ver todo un poco corriendo, pero le apetece tener una experiencia. Piensen también en ese modo, es decir, amplíen esa visión. Nosotros en el Museo del Ferrocarril de Madrid pusimos en marcha, y llevamos ya varios años, con una experiencia en la que van grupos nuestros de personas con discapacidad intelectual y se han formado mediadores jubilados de una asociación, de CEATE, y entonces esos mediadores culturales que ya están jubilados, pero que les apetece seguir con su actividad, pues han recibido esa formación y una vez cada 15 días creo que es, pues van diferentes y van con estos grupos y se generan nuevas interacciones entre grupos que, pues eso, las personas que participan como mediadoras disfrutan mucho, las personas que van de los grupos también les gusta porque ven que la persona que está mediando piensa en ellas, piensa en la forma que se tiene que dirigir y cómo lo quiere realizar. Y se consigue, es una actividad que llevamos 6 años, me parece. Es decir, que ya llevamos mucho tiempo y se está retomando ahora después del parón de la pandemia. Muy justito, voy a pasar de largo el vídeo, pero sí, como va a estar la presentación, supongo, disponible, les invito a que vean este vídeo de Empower Parents. Es una iniciativa, familias con niños y niñas TEA, y cómo se están generando actividades inclusivas dentro del entorno de museos, precisamente, pero en donde se crea una experiencia familiar. No estamos hablando de discapacidad, estamos hablando de experiencia conjunta. Y concluyo. Ya tenemos las herramientas. ¿Y ahora cómo montamos el tinglado? Bueno, pues complementando un poco las anteriores ponencias, les diría, primero, escuchen a su audiencia. Muchas veces se ponen en marcha en museos, como os he dicho anteriormente, se ponen en marcha actividades, es que no vienen, es que no funcionan. ¿Les habéis preguntado si les apetece eso? Porque a lo mejor no es lo que les apetece. Entonces, reúnanse con los públicos, pregúntenle qué quieren conocer, qué quieren vivir, cómo lo quieren vivir. Y luego, incluso les aconsejo una iniciativa que el propio Museo ICO ha puesto en marcha, que era una pequeña comisión. Han contactado con organizaciones de diferentes perfiles de discapacidad y cada 4 meses pues tienen una pequeña reunión y donde dicen, oye, vamos a montar esta exposición, ¿qué creéis que nos hace falta? ¿Cómo tendríamos que enfocarla? Cuenten con esas personas, porque sus testimonios les van a permitir que esas iniciativas inclusivas tengan éxito, porque se convertirán en los mejores portavoces.
Entonces, cuenten con ellas y luego, desde luego, tendrán que hacer esa difusión aparte. Segundo, fórmense. Primero, no hace falta inventar la rueda. Copiar no es malo. Copiar no es malo, no tenemos que innovar continuamente. Es decir, que es que ya está todo muy inventado. Se trata de aplicar las cosas según las necesitamos. Hablen con quien tienen ya experiencia. No les van a ocultar secretos, se lo van a contar y con detalles y les dirán los errores que han cometido para que no caigan en ellos. En este ámbito yo creo que hay mucha apertura por parte de la gente y luego hay muchos recursos por Internet. Es decir, muchos museos que están dando difusión a este tipo de cuestiones. No dejen de verlos y seguirlos. Y por último, un plan de acción. Lo ha contado mucho mejor anteriormente, se ha contado anteriormente mucho mejor, pero bueno, yo me centraría en priorizar y planificar. No se puede llegar a todo. Y además, a veces tengo la sensación como que me hacen el encargo de lectura fácil. No, pero, jolines, pero si nunca lo has tenido, ¿qué prisas ahora? Déjame hacerlo bien. Es decir, que en vez de una semana que lo tengo en un mes, pero es que lo vas a tener mucho mejor. Y es que no está ahí la gente esperando haciendo cola de ver cuándo estos tienen lectura fácil ya. Es decir, un poco take it easy, ¿no? Un poco de relajación. Entonces, decidan las actividades y herramientas. Y luego, tejan alianzas. Porque es el mejor altavoz. Es decir, no se trata simplemente de que se haga una difusión. No, es que lo tenemos puesto en la web. Vayan a los sitios, hablen con ellos, organicen, recuérdenles, hagan un mailing, boletines. Ese es el tipo de comunicación que funciona dirigiéndose al público objetivo para conseguir el alcance. Concluyo. Espero que en esta visita tan rápida a lo que es la accesibilidad cognitiva hayan tenido un poco esos impactos que quiero que se queden. Cuenten con las personas, apliquen las herramientas que existen y sobre todo no tengan prisa, vayan haciéndolo, pero haciéndolo bien. Muchas gracias.